fujimorismo como tal comete errores infantiles. No tiene vocación de poder. Tener vocación de poder significa renunciar a darle chambita a los amigos y dedicarte a ser opositor. Tú has dicho que Keiko, Acuña y otros han convertido este Congreso en una agencia de empleos. Por ¿Te supuesto, y ratificas? no tienen vocación de poder, en absoluto. Porque si tuvieran vocación de poder no lo aceptarían. Amigos, bienvenidos otra vez, una vez más, aquí al Espejo, nuestro programa de entrevistas políticas con candidatos, con personajes de la política. Y hoy estamos contentos en el Espejo porque nos visita alguien que todo indica está de vuelta a la política activa y, claro, ha sido parlamentario, ha sido ministro, ha sido vocero de algún gobierno, ya van a ver ustedes cuál. Y sin embargo, hoy en día, como que se siente la necesidad de más políticos como él para animar el debate. Ustedes tendrán la herramienta a través del voto, pero vamos a darle la bienvenida este día a Juan Cheput, que ya nos acompaña aquí en el Espejo. Juan, bienvenido y gracias por venir. Gracias a ti, estimado Pedro. Para mí es un placer acá conversar contigo de todos los temas que creas convenientes. Te preguntaba justo cuando estábamos llegando, antes de que te colocaran todo, digamos, el set estuviera listo, ¿cuántos años nos conocemos? Desde que yo era cronista parlamentario, trabajaba pues como redactor de política, y son más de 25 años. Más de 25 años, inclusive yo diría casi 30, ¿no? No O sea, tanto. no tanto, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que yo recuerdo tu etapa en Caretas. Claro. Estamos hablando ¿no? del Y año por- 98, 99, 2000, claro. que fueron momentos muy interesantes incluso para ti, que iniciabas en política por el lado del Foro Foro Democrático, Democrático, efectivamente. Y luego ya Perú Posible, la candidatura de Alejandro Toledo el año 2000, 2001, de eso vamos a hablar. Pero quiero transmitirte una inquietud que en la calle he escuchado de tantas personas y probablemente muchos quienes nos acompañan hoy en el Espejo se deben estar preguntando lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la política, para adecentar la política? Mira, fundamentalmente ver trayectorias. Yo creo que uno de los grandes males del Perú en los últimos años ha sido apostar por lo nuevo, entendiendo lo nuevo, aquella persona que aparece súbitamente y puede significar algo, ¿no?, en el escenario político. Y hemos visto que han sido un gran fiasco. En el Perú no se entiende que la trayectoria es importantísima y juzgar la trayectoria más aún. ¿Por qué? Porque vemos a muchos políticos a los cuales se le da una segunda oportunidad inclusive, y eso también es parte del error peruano. Ese sentimentalismo que dice hay que darle nuevamente una oportunidad. Yo creo que acá es fundamental entender que en política es importante la experiencia, pero también la trayectoria. Y por otro lado, la posibilidad de entender que juzgando eso, tú puedes lograr un mejor elenco político. Ahora, pero digamos que hay dos dimensiones dentro de lo que tú has señalado. Nuevo en política podría ser, siempre y cuando tengas una trayectoria profesional, personal que te avale. Alguien pues que hombre, mujer, que ha realizado una carrera en su mundo profesional o incluso como un oficio, es decir, que se le conozca sus antecedentes de alguien que poco a poco construye una familia, o un espacio propio, entonces llega al Congreso para aportar esa experiencia. Pero mucha gente que nos ve también dirá, no, estoy cansado de los políticos, quiero No, algo es que mira, diferente. es O sea, que es ¿por todo qué lo volver a confiar contrario. en políticos que en su momento quizás no la hicieron? Mira, es todo lo contrario. Yo más bien he tenido excelentes experiencias con políticos químicamente puros, porque tenemos otros códigos. Lo que está pasando en el Perú desde hace unos años es que entran personas que no entienden los códigos de la política. Mira, yo estoy en parlamentos, por ejemplo, con Carlos Ferrero, donde llegabas a un acuerdo, lo sellabas dándote la mano, con Jorge el Castillo, ¿no?, un Javier Díaz Canseco, y allí quedaba. Hoy en día salen afuera a criticar, se acaba de decir adentro, la repartija, etcétera, etcétera, e inclusive señalan que lo que es la esencia de la política, conversar, se convierte en algo malo, algo oculto, algo Solo el verbo pactar es tomado como algo negativo. cuando los pactos políticos, siempre y cuando se definan y se expliquen sobre la Claro. mesa, es lo que se necesita para avanzar. Así es, mira, hay grandes tejedores en el Parlamento de alianzas y de cosas por el estilo, gente que va a una curula, a otra, a las oficinas, ¿no?, para de esa manera poder conseguir algo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Personas que creen que se puede hacer política en base a redes sociales, personas que creen que se puede hacer política siguiendo las leyes de la lógica, cuando no hay nada más ilógico que la política. La política es la lucha por el poder. Mira, en una oportunidad yo escuché a alguien que decía, ¿no?, todos tienen que ser amigos, tienen que confraternizar. ¿Quién ha dicho que esa es la política? Tú puedes respetar a la otra persona, ser cortés con la otra persona, pero discrepar y no seguirla.
¿no? Y esa es la esencia de la política. Mira el compadrazgo que hay ahorita en el Congreso, ¿no? No, es una vergüenza. Lo que Es está una pasando en el vergüenza. Congreso hoy en O día sea, es no una hay vergüenza. control entre pares. Entonces, es cuando yo veo que hay personas que han sido excelentes militares o buenos sacerdotes o grandes empresarios que culminando su vida se deciden hacer política, yo digo, ahí están mal. Porque la política es vocación, es interés. Mira, yo hago política desde los 17 años. Yo todo en mi vida gira para poder hacer política. Yo no acepto directorios, no acepto una serie de cosas porque quiero seguir haciendo política todo el tiempo. Y gracias a Dios no necesito de un cargo para mantener una vigencia política. Entonces un poco que reconoces que vas a contramano del sentimiento popular o mayoritario que lo que busca es gente que no está en la política para ir a desentar la política. Esa es una forma de ver Claro. las cosas, pero creo que ese modelo ya lo tenemos hace más de 20 años sin los resultados que se esperaban. Lo que pasa es que hay una decadencia de los partidos políticos por un lado, Ajá. hay una ONGización de los partidos. Mira, yo le he criticado, yo tengo muy buenos amigos en algunas ONGs, en algunas fundaciones, y yo les decía, oye, hacer política no significa dar cursos de liderazgo. Hacer política no significa, pues, planeamiento estratégico, ¿no? O quién se sabe el reglamento del Congreso. La política es otra cosa. Mira, Además, yo recuerdo... perdóname, las ONGs tienen su esfera, pero el poder, a través de sus órganos, tiene su esfera. Cuando tú dices que no es conveniente ONGizar el Parlamento, te refieres a esos intentos que pudo haber habido por imponerle una agenda al Congreso. Eso y sobre todo que los partidos se transforman en cosas que no es política. Mira, un partido político tiene que entender que el poder es un mecanismo para cambiar el país. ¿De qué manera? De acuerdo a tu programa, en función de tu ideología. Algunos optan por la violencia, Sendero Luminoso, otros por el Congreso, los partidos democráticos, ¿no? El poder bien ganado a través de unas elecciones, y otros optan por el camino de la violencia. Pero el factor común es la lucha por el poder, con distintos puntos de vista. Por lo tanto, es el conflicto permanente. Entonces, el gran problema de nuestro país es que no se entiende que la política no obedece a las leyes de la lógica. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, que la política esté en función directa de lo que es amar y conocer al Perú. Tú pregúntale a cualquier parlamentario ahorita si conoce, si ha leído a Basadre, ¿no? Si entiende nuestra historia. Y se confunden hasta en los debates, ¿no? No les interesa el Perú. Y mira, yo recuerdo mucho una anécdota. Yo recuerdo varias anécdotas vinculadas a la política. Por ejemplo, una vez conversaba con Hugo Neira, el gran sociólogo intelectual peruano ahorita en Chile, y con Hugo, un grupo de personas nos íbamos a Jicamarca, por ejemplo, un sábado en la tarde. Y todos éramos chiquillos, ¿sabes? 20, 22, 23 años. Y en Jicamarca le preguntamos a la gente qué hacía, cómo así había construido su casa, ¿no? Qué pensaba hacer. Y ¿Qué mira, necesitaban del Estado? ¿qué necesitaban, no? Hace poco estuve en Sayán, o sea, ir a ver in situ la realidad. Y, por ejemplo, entendíamos lo que era territorio en boca de alguien como Hugo Neira, ¿no? El señor decía, mira, yo empecé con una bodega, ahora al costado he puesto una tienda de colchones porque en la zona no hay, mi hijo se está encargando de la administración, y Hugo nos decía, Juan, eso es territorio. Antes, el hijo crecía, estudiaba y se iba de Jicamarca. Ahora se queda y administra el negocio del padre. Eso es formar territorio. ¿No? Cosas así aprendíamos de la política en vivo y en directo. La otra cosa es que los partidos se daban un mundo. Cuando yo tuve vínculos por parte de mi familia con el APRA, tú pasabas en la casa del pueblo la tarde de los sábados, ¿no? Conversabas con los amigos, jugabas billar ahí, te cortabas el Acá pelo nos allí. contaba Mauricio Mulder que había actividades todos los días. Todos los Un día días. era la escuela parlamentaria, mejor dicho, algo así como el Parlamento Universitario. Se reunían todos los delegados de las universidades. Otro día se discutía de lectura sobre Aya de la Torre. Otro día llegaba un expositor para hablar de asuntos internacionales. Todos los días tenían actividades. Y allí la gente se conocía. Y mira, y allí, por tanto, perdóname, Juan, aparecían los precandidatos a diputados, porque ahí se les conocía Ya, como mira, el semillero del partido. esa es la visión acertada desde el punto de vista estrictamente política. Yo te hablo de que los partidos te daban un mundo, Claro, ¿no? claro. La izquierda te daba un mundo. O sea, tú pasabas tu tiempo libre con tu partido, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, tú tenías que te ibas a los cineclubs, terminaba el cineclub, nos íbamos a una cafetería, no a una cantina, una cafetería, un café, una butifarra,
¿no? Y conversamos ahí de lo que habíamos visto, Ajá. ¿no? La película que habíamos Claro. visto formativa, ¿no? O conflictiva O si tenía o un mensaje sociológica. ideológico, claro. o qué dudas O planteaba, que- si era una crítica al y sistema el APRE era socialista o por capitalista. ejemplo, Sacco y Vanzetti, ¿no? Claro. De la anarquía, cosas de ese tipo, que daban en el Ministerio de Trabajo, que ahora está desperdiciado ese auditorio, pero íbamos a hablar de eso, ¿no? A solucionar el país. Y luego ya si queríamos nos íbamos al Queirol o a cualquier otro lugar a seguir hablando de política. Entonces, eso se ha perdido en Claro, los esa partidos. forja partidaria que había en el PPC, en Acción En todos, Popular, en por eso el te digo, APRA, te en daban un distintos mundo. partidos de izquierda. Tú te ibas a la Plaza 2 de Mayo o a la Plaza Bolognesi y veías los locales de los partidos de izquierda. Y cierto, como tú dices, yo en esa época estaba terminando el colegio, hablo de inicios de los 80, mediados de los 80, y efectivamente había vida partidaria. Tú Claro, veías mira, ahí, tú empezabas por la avenida estaba abierto de temprano Paseo hasta la Colón, noche. tenías Acción Popular, Sí, volteabas claro. a Alfonso Ugarte, tenías el PPC, luego tenías el APRA, al frente en Girón, Washington, tenías a la Izquierda Pero Unida. alguien diría, Juan, que hoy en día, debido a la modernidad, debido al Internet, debido al WhatsApp, debido a las redes, la forma de hacer política que mencionas ha cambiado radicalmente, ¿no? Mira, Entonces, yo ¿cómo aprovechamos Yo diría que toda no, esa yo información, diría- toda esa rapidez para lo que se requiere? Yo diría que la formación clásica no ha cambiado y tal vez sea ahí el gran problema del Perú que se ha ido al otro extremo. Yo conozco muy bien el caso chileno y colombiano, ambos, y en ambos las cofradías, los grupos, los amigos, las personas, el que el partido te dé un mundo, existe. Mira, cuando acá se habla, por ejemplo, de los caviares. Los caviares es ese partido hace 20 años, te ofrece un mundo. El fin de semana lo paran entre ellos, cuando hacen sus reuniones está entre ellos, tienen una misma concepción ideológica, ¿no? Tienen una forma de ver el Perú de la misma manera. Eso, sin tener una estructura partidaria, es lo que era un partido antes. Solo que la única diferencia es que en un caso no tienen un local, es un conjunto de personas, pero en los otros casos tenías un local en el cual te daban un mundo. Entonces, tú tenías universidades vinculadas a partidos, tú tenías gente que se enamoraba en el partido, que pasaba el día en el partido, o sea, que vivías pensando el Perú las 24 horas, que tal vez es lo que más se ha perdido. Una vez Alan me decía eso, ¿no? O sea, no hay forma, y también Tito Borea en momentos distintos, no hay forma de hacer política si no piensas todo el tiempo en el Perú. Lo otro que creo que es interesante es que mencionabas que la política es una lucha por el poder, fuera de lógica, pero, digamos, fuera de la lógica que tratemos nosotros de imponerle con nuestro criterio de hoy, pero sí dentro de un armazón legal. Es decir, la política tiene reglas establecidas en una normativa y creo que el gran paraguas es la Constitución del Estado, ¿no? Un poco para centrar esa parte de la discusión. Ahora, seguramente muy pocos piensan como Juan Cheput, porque lo que hemos visto en los últimos años es que llega mucha gente que nunca ha hecho política a comprar su espacio en la lista parlamentaria y por eso gran medida del Congreso que estamos viendo hoy responde a un interés mercantil. No digo del viejo mercantilismo político, sino a cuánto me pagan, qué bono me pagan, a cuántos trabajadores tengo, qué asesores puedo colocar, qué favores puedo conseguir para las empresas de mi zona, para la gente que votó por mí. Un mercado persa, que es lo que estamos viendo lamentablemente, e incluso con delincuentes como son los mochasueldos, a los que no les pasa nada. Así En los es. congresos de hace 10, 20 años sí había consecuencias para un mochasueldo. Se lo desaforaba, se iba preso. Hoy en día no ocurre absolutamente nada y hasta los ponen de presidentes de comisiones en el Congreso. Hemos llegado a ese nivel de descaro, ¿no? Entonces, ¿no estarás viviendo un espejismo? ¿No estarás No, yo viviendo creo que una utopía, Juan Cheput? No, casualmente la política es el campo del realismo, ¿no? Yo creo que se puede volver con todo. Mira, lo que tú dices es bien cierto. Hay una decadencia en este siglo de lo que es el partido político como debe ser, ¿no? Pero por otro lado yo veo con bastante expectativa cómo están surgiendo desde las propias juventudes una suerte de renovación estrictamente política, lo que tú ves en el APRA, por ejemplo. Pueden haber disputas generacionales, pero es una ebullición política. En cierta medida en la izquierda también. Claro, Hay gente claro. que está allí retomando ese sentido. Además, la Y, izquierda tiene mucha movilización en las universidades. mira, Es innegable. y yo estoy ahorita muy cerca de un partido, País para Todos, en el cual los dirigentes eran la juventud de Perú Posible. O sea, hay una continuidad.
en el sentido de que hay un programa, hay un deseo de ver el país de una manera, eran secretarios juveniles, ¿no? De juventudes en el 2004, 2005, ahora ya tienen 40 y tantos años y llegan y tienen ese concepto de formación política. País para todos. País para todos. Cuyo candidato presidencial es Sería Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. ¿Y don Juan Cheput se va a lanzar en estas elecciones? Yo sí, definitivamente al Senado, ¿no? Al Senado Nacional. Esa es mi aspiración. Estoy pensando en qué partido termino. La decisión a más tardar la tomo en septiembre. ¿Tú no militas actualmente en un partido? No, yo he militado solamente en 2 partidos en mi vida. En Perú Posible, que renuncié a Perú Posible a raíz de unos problemas conocidos con Alejandro. Y luego Toledo, con Alejandro Toledo, y luego Peruanos por el Cambio, que desapareció electoralmente. Desde ahí no he militado en ningún partido y ahorita, casualmente, esa es mi elección, ¿no? O sea, si yo ingreso a un partido, no va a ser para ser un invitado, ¿no? En este momento no eres afiliado a un partido. Si postularas, y lo hice adrede, ¿eh? Si postularas el próximo año, lo harías en condición de invitado, tal como la ley lo faculta. Y el partido en el Pero militante ya. Claro, pero en este momento pero el partido que invitado. está más cerca es País para Todos. País para Todos. Donde está Carlos Álvarez. Donde el candidato presidencial sería Y el secretario Carlos general es Vladimir Mesa, que fue secretario de Juventudes de Perú Posible. Entonces, si finalmente postulas, te inscribirás en el partido. Claro, porque yo lo que deseo es contribuir con mi experiencia a formar cuadros políticos. Ahora, para muchas personas que nos ven, el Senado es una incógnita porque han crecido durante 30 años con un sistema unicameral. Desde el año 92, en que Fujimori cierra el Congreso, da el golpe de Estado, luego se convoca un Congreso Constituyente Democrático que es unicameral, quedó durante todos estos años el sistema unicameral que la mayoría de jóvenes conoce. ¿Por qué va a ser importante un Senado? Tú no has participado de ese debate. Pero sí lo conozco muy bien. Pero ¿no? Cuéntanos por qué sería importante un Senado. ¿Qué de distinto tendría en comparación a lo que hoy padecemos los peruanos? Mira, hay un reduccionismo en muchas personas cuando dicen de que el Senado sería la Cámara Revisora, ¿no? Es decir, se convierte en una especie de Cámara que revisa los proyectos de ley que vienen o los dictámenes que vienen de la Cámara de Diputados. No es solo eso. El Senado es un constructor de prestigio. El Senado se ve visto como una especie del gran directorio del país que no solamente aporta con la revisión de los dictámenes, sino que hace el control político del presidente, de los funcionarios y nombra a los principales aforados, a los aforados en general en la Constitución. O sea, nombra al Contralor, a los miembros del BSR, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, tiene la gran capacidad de generar prestigio en base a ¿qué? A su discusión. O sea, los senadores pueden hacer docencia, cátedra, sobre la base de lo que viene de una Cámara en la cual la parte política es mucho más protagónica que la Cámara de Diputados. Antes decían la Cámara Baja diputados, la Cámara Alta senadores, porque las leyes pasaban de subían al Senado. Sin embargo, mira, para ser ratificadas o no. El poder de ambos es similar. El senador no va a ser una persona que va a estar expectante. El senador puede ir al origen e inclusive participar informalmente con los diputados. Esa es la política. Yo he sido testigo en mi juventud, como por ejemplo senadores de la categoría de Javier Alba, ¿no? Iban a la Cámara de Diputados para ver en qué situación estaban determinadas leyes y advertía y conversaba y etcétera, etcétera. O sea, no es una persona que espere el resultado, pero sobre todo... Debería ser tal como lo dibuja Juan Cheput, pero ¿qué pasa si los partidos nos presentan candidatos de pacotilla para el Senado y terminamos con una Cámara de Senadores de pacotilla? Es que el formato, lamentablemente, que ha hecho este Congreso puede llevarnos a eso. Mira, tú tienes 2 tipos de elección. Uno, a nivel de regiones, donde se elige un senador por región y 4 senadores por Lima, ¿no? Entonces, esos de regiones van a ser los caudillos regionales. Y dentro de ese caudillismo regional pueden estar aquellos que son financiados por la minería ilegal en lugares determinados, ¿no? Entonces, si llegan 12, 14, 15 de esos, ya es una contaminación del próximo Congreso. Es importante aclarar, a partir de lo que dice Juan Cheput, antes cuando votábamos todavía por Cámara de Senadores, era una elección nacional. Es decir, distrito electoral único. Exacto, no era un senador para Piura, un senador para Junín, 4 senadores por Lima, no. Eran 60
y los 60 más votados de todo el Perú iban al Senado. Claro, mira, si hay una persona vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios, lo financian y gana por goleada en Madre de Podían Dios. entrar 20 o más de Lima, pero era gente que vivía en Lima, había desarrollado su carrera profesional en Lima o académica, pero Entonces, venían ahí- de Arequipa, venían de La Libertad, Claro. es decir, representaban también a su región. Entonces, ahí viene la importancia de los senadores elegidos en distrito electoral único, que son los otros 30, que son los que en la práctica van a neutralizar a ese Senado elegido regionalmente y que es un error de formato total. O Otro sea, error ha sido, o mejor dicho, el diseño responde a la expectativa de los actuales congresistas de reelegirse en el próximo Parlamento, sea como diputados o senadores. Y ya varios de ellos han dicho que quieren ir a la reelección como senadores. Entonces, ya vamos entendiendo tu observación. O sea, Claro, no, se ya ha hecho un poco al molde y a la conveniencia de quienes hoy están en el Congreso. así es. Y el otro gran problema que hay es en decir que bastaría con haber sido miembro de la Cámara o de diputados o del actual Congreso y no interesa el tema de la edad para poder ser senador. Entonces, mira, hipotéticamente puede haber una persona que ingresa a los 25 años en el próximo Congreso y a los 30 años va a ser senador si es que vuelve a ser elegido, mientras el requisito es 45 años como mínimo en la mayoría de países en el mundo. Entonces le echas agua al caldo, ¿no? Eso es algo que el próximo Senado va a tener que corregir de todas En maneras. el Perú, cuando teníamos Cámara de Senadores, la edad mínima era 35 35 años, años. pero lo cierto es que los senadores de menos de 40 eran muy pocos. Muy Así pocos. es. Me acuerdo de Beatriz Merino, uno de ellos en su momento. En el año Alberto 90. Borea. No, en el año 90, pero eran muy pocos. La mayoría, incluso había un deseo de desarrollar una carrera en la Cámara de Diputados. Recuerdo que había parlamentarios que iban a la reelección como diputados. Claro, Bobby Ramírez del Villar, No, maestro por ejemplo, diputado, por ejemplo, ¿no? Que hizo su carrera. Por eso te decía, otro de los errores existentes. Y en la izquierda igual, varios nombres en su momento, en Claro. aquella época. O sea, uno de los errores persistentes y existentes en la actualidad es creer de que hay una diferencia jerárquica entre ambas cámaras. No es así definitivamente, ¿no? Pero los niveles de trabajo son completamente distintos. Yo creo que otro de los errores existentes es que no permiten la reelección de los senadores, que yo creo que es fundamental, porque se crea de esa manera una estructura política valiosa para el país basada en la experiencia. No se permiten las reelecciones en base a un concepto engañoso, porque en el Perú, y esto no nos vamos a cansar de repetirnos, quienes ven el espejo me han escuchado explicarlo más de una oportunidad, en el Perú históricamente la tasa de reelección es de 20%. De cada 5 que buscan la reelección, solo 1 se reelegía. Entonces, no es que hemos tenido malos congresos como consecuencia de gente que se eternizaba en el cargo. En realidad, los que se reelegían de forma exitosa no han sido muchos, pero claro, eran nombres polémicos para algunos como Mauricio Mulder o como Vitocho García Belaúnde. Hay gente que considera que es negativa la reelección, Pero no es así. porque son los mismos de siempre. Son políticos ancla. Claro. ¿Qué significa un político ancla? Cuando está así un poco desestabilizado el Congreso, zanjan el debate por la experiencia que tienen y son muy importantes. O sea, en el papel que jugaba Carlos Ferrero en el Congreso del 2000-2001 con Perú Posible, o sea, por conocer el manejo parlamentario, o sea, son valiosísimos. Entonces, cuando se dice, no, ya se reeligen mucho, se les reelige porque el pueblo lo decide en primer lugar. Y en segundo lugar, porque han demostrado un talento en alguna actitud política, ¿no? Por ejemplo, hay políticos que son grandes fiscalizadores, ¿no? Como Mauricio, tú no lo vas a ver presentando proyectos de ley, él es fiscalizador. Políticos que se dedican a la macropolítica como Vitocho, AFPs, ¿no? Temas de defensa del consumidor o temas de trabajo. Tú has sido ministro de Trabajo Claro. y has tenido como funcionario gubernamental y también como parlamentario, que estuviste del año 16 al año 19, también has tenido una agenda vinculada al tema del trabajo laboral. Claro. Sí. Mira, y en el caso, por ejemplo, fundamental en estos tiempos. de la micropolítica como Johnny Lescano. Johnny Lescano, tú ibas a su despacho y veías 50 personas haciendo gol, ¿no? Entonces, son distintas formas de hacer política, pero las tres son absolutamente válidas y valiosas. Entonces, cuando alguien tú ves un reporte, ¿no? en un periódico, Mauricio Müller, solamente 2 proyectos de ley. No, pues, ¿y eso qué tiene que ver? Tú lo mides por cantidad, pero sin embargo en fiscalización, que es su ámbito de acción, es muy bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que
que generar esa suerte de docencia en la ciudadanía, que no todos están en el mismo tipo de accionar político, ¿no? Ahora, son argumentos de política, pero de difícil, es un prejuicio, de difícil venta en una campaña electoral, ¿no? Porque lo que más vende en una campaña electoral suele ser el anuncio draconiano. Cuando llegue al Congreso se acabará esto, terminaremos con aquello, volveremos a construir lo otro, socavando la institucionalidad en muchos casos, o llega pues el que reparte, ¿no? Porque llega lamentablemente el que regala, el que tiene la maquinaria o, como se decía, la portátil más grande. Y eso nos está pasando Lo bueno factura. es que, mira, esta conversación que tenemos, amical, ¿no?, nos permite hacer docencia política. Yo creo que este es el momento, este es el momento adecuado. Mira, los jóvenes están ávidos de esto. De verdad que es una excelente idea la a mí que cuando me tienes han acá. invitado a universidades como un periodista, como salgo en televisión, eso también me da una cierta ventaja, ¿no? Me invitan y realmente te das cuenta que hay un interés y un apetito por adecentar la política. Es decir, a nosotros nos preguntan por qué estamos tan mal. Lo que nace de un primer concepto, un primer criterio. Estamos mal. El pecado sería que la gente no sea consciente de lo mal que estamos, ¿no? Mira, lo que estamos viviendo es una crisis perfecta de lo que significa la destrucción del sistema de separación de poderes. Cuando hay complicidad entre el Ejecutivo y el Congreso como la tenemos ahora, un país puede ponerse al borde de un Estado fallido. Si no fuera por nuestro sistema de justicia, esto sería un calco de lo que fue la década de los 90. O sea, pero un calco total. Con la inmensa diferencia, mira a qué nivel llegamos de deterioro, que en la década de los 90 había un puñado de congresistas ante los cuales se inhibían Montesinos y Fujimori. Decían, oye, no podemos ir para tanto, ¿no? Porque había un puñado de congresistas que se hacían respetar. Que daban la batalla. Que ¿sí? daban la y batalla. Había organismos también fuera del Congreso que planteaban resistencia al autoritarismo de fines de los 90. Mira, hace poco hablaba con un amigo común. El Foro Democrático. El Foro Democrático, Percy Medina, que trabajaba con Rafael Roncagliolo en transparencia. Rafael Roncagliolo era el secretario general de transparencia cuando lo presidía Xiomi Lerner, ¿no? Y jugaron un papel importantísimo que hoy día no se ve. O sea, hoy en día están muy, muy ceñidos en cuestiones más banales y sin embargo nos perdemos en el horizonte esta desfachatez que hay en las autoridades, empezando por la señora Presidenta de la República. Ahí viene mi pregunta. Tú que eres un observador de la política, que has sido hombre de Estado, ¿cómo defines a Dina Boluarte? Como una persona que no entiende la dimensión de sus errores y que cree que en base a la desfachatez y la sinvergüencería ella va a poder maniobrar hasta que culmine su mandato. Ella ha priorizado la culminación de su mandato creyendo que no le va a pasar nada y hay ahí el principal error. Que mire un poco la historia. Como desconoce de la historia, cree que ella va a ser la excepción. Y está cometiendo error tras error, ella y sus ministros. Mira, los ministros de Dina Boluarte, que son los que deberían decirle nos estamos yendo al precipicio, han optado también por el fajín, la quincena y olvidarse de que el Consejo de Ministros, su nombre lo dice, consejo, ¿no? Señora, no nombremos a Juan José Santibáñez. Mira, ¿dónde se ha visto qué tipo de país somos ante el mundo que el ministro de Justicia es allanado en sus oficinas por un asunto de corrupción, ¿no? Y permanece en el cargo, ¿no? Y el Congreso tiene parlamentarios que lo avalan y líderes políticos como Rafael López Aliaga que lo avala también. Entonces, pierden legitimidad, no entienden el concepto de legitimidad. Cuando no tienes legitimidad, nadie te hace caso y los ignoras y pierden dimensión política. Dos personas a mí, Carlos Ferrero y Valentín Paniagua, me decían en el año 2004 una cosa que a mí se me quedó tatuada en el cerebro. Había venido el paro del famoso 14 de julio del 2004, el de la patadita de Alan García, que fue un fracaso. Claro. Fue un fracaso total, se maniobró bien políticamente y fue un fracaso. Entonces Alejandro Toledo tiene un hipo de popularidad y se coloca a fines de julio en más o menos 14, 12%. Imagínense, esos eran los picos de popularidad del presidente, pero claro. Claro, pero luego empezó a subirlo, pero no tuvo, pero como hablaba con José Carlos Requeno, otro amigo, no tuvo tanto tiempo como Dina, que ya tiene todo su mandato, pues con dos o no, uno. Nunca estuvo tan no bajo le como importa. Dina Boluarte, claro. Claro, el que estuvo 6, 7, bueno, tuvo un incremento en su popularidad y yo le digo, recuerdo que primero se elige a Paniagua, a Valentín, bueno, con eso podemos flotar.
hasta fin de año, ¿no? O sea, hasta que culmine el mandato, ya 14. Y Valentín me dice, estás loco, con menos de 15% ni el chofer te hace caso. O sea, tenemos que crecer en legitimidad para ganar autoridad y de esa manera, dile eso a Alejandro. Más o menos lo mismo le dije a Carlos Ferrero, y Carlos Ferrero me decía, mira, nosotros si no llegamos a 25, nada de lo que sale en el Congreso, Imagínate. ni nada de lo que sale en el Ejecutivo va a ser respetado ni aceptado. O sea, todo lo que hagas, claro, así sea un aumento de sueldo, va a ser como malo. Seguramente quiere aumentarle a su empleado, ¿no? Porque así lo ve la gente cuando no tiene legitimidad. Todo lo que haces le parece malo porque no cree en ti. Así que hay que seguir subiendo. Pero sin embargo, hoy en día, la presidenta no se da cuenta que ella puede venir de viaje de la China, da una conferencia de prensa y aparece en la página 5 de cualquier periódico. Claro. Ni siquiera es titular, porque no tiene legitimidad. Pero además se ha rodeado de personas que no son hombres de Estado, es decir, no tienen un criterio respecto a que lo que firman o lo que decretan como gobierno debe tener un impacto real en la vida de las personas y debe generar además la sensación, además de lo que dice la ley, ¿no es cierto? La sensación de que el país tiene una viabilidad, tiene un futuro. Hoy le preguntas a las personas en la calle qué esperan del Perú y nadie sabe darte una respuesta, ¿no? O sea, es sobrevivir el momento, sobrellevar la situación y sentir que estamos en medio de una crisis que no lo es tal, pero la sensación es precisamente de desgobierno. Claro, es desgobierno, es que no hay futuro. Mira, son 800.000 los jóvenes que se han ido y se siguen yendo. Está la paradoja del crecimiento en base a los recursos naturales, pero la gente que está sufriendo de la inseguridad es la que verdaderamente padece. Es el tema más fuerte que tenemos ahora. Y nos quita competitividad en todas partes. Alumnos de la UNI, de San Marcos, me comentaban que ya no pueden llevar sus laptops a la universidad. Claro. Entonces, no se dan cuenta el daño que están haciendo a un montón de gente que ya pierdes competitividad en los estudios, pierdes competitividad en los trabajos. Mira, los emprendimientos. Yo conozco 2 casos bien cercanos por gente que me contactó por las redes sociales y uno de ellos, una persona que pone una pollería, se endeuda con 15.000 soles, ¿no? Viene la inspección municipal y luego de la inspección municipal viene la extorsión. Lo obligan a cerrar el negocio, queda endeudado, se tiene que ir del distrito porque lo amenazan de muerte, claro, con deuda con el banco, o sea, y como él, ¿cuántos más habrá? Y ya no es solo el daño a este emprendedor, sino también a su familia. Y además, digamos, al emprendedor y a su entorno, sino el daño que se hace al país, a esa potencialidad de desarrollo económico que no ve la luz. Claro, el ministro del Interior o el ministro Santibáñez, que para mí es el gran causante de esa situación a la cual hemos llegado, se ponen en el pellejo de las familias cuyos esposos salen cada día a trabajar en un ómnibus. Mira, cosas tan simples como esta. Imagínate tú como chofer de un ómnibus y que se pare una moto con 2 personas en un semáforo. No, claro. El pánico que tienen ellos en cada semáforo de la ciudad. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso no lo estamos calibrando, no lo estamos evaluando. Y ahora tienes a los sicarios que actúan como falsos pasajeros. Entonces ya tu pánico se traslada dentro de la unidad mientras trabajas, ¿no? En realidad es dramático lo que se vive. Me has dado tu definición de lo que representa Dina Boluarte, de su gobierno, y quería ahora pedirte una definición respecto a Carlos Álvarez, ¿no? Y ahí quiero tomar un concepto que has mencionado, desarrollado al inicio, que tú decías que es importante. Claro que lo decías hablando del Congreso, del Parlamento, ¿no? Pero que es importante vivir la política, que las personas estén involucradas en el quehacer político antes de postularse a un cargo de representación. No es precisamente lo que le falta a Carlos Álvarez, que ha sido un observador de la política, ha sido un actor, un cómico, pero no es alguien que ha gestionado, ni siquiera te digo un distrito. ¿Tiene la capacidad para gestionar un país? Bueno, la capacidad política es algo que tiene que ir construyendo definitivamente, tiene que ir entendiendo los códigos de la política. Yo lo veo a él positivamente por 2 cuestiones fundamentales, ¿no? La que tiene que ver con el temperamento y con haber sintonizado con la opinión pública, con la ciudadanía, ¿no? Cosa que no hacen la gran mayoría de candidatos, a pesar de que tienen mucha experiencia. Él ha hablado de un tema que es muy caro para la ciudadanía, muy importante, como el de la seguridad, y el otro es el de la salud. Entonces, ese crecimiento de las encuestas obedece a eso, ¿no? Al menos uno está hablando de mi problema.
mientras tienes a los otros que se dedican a pelearse entre ellos o a enjuiciarse o a criticar o cosas por el estilo. Tienes uno que habla de la seguridad mañana, tarde y noche, y por otro lado de la salud, como ahora, porque ve que los servicios son un desastre, ¿no? Va a un hospital y dicen, mire cómo está en la cama. Entonces, para el ciudadano que lo está viendo, dice, por lo menos hay alguien, y esa es una capacidad política que según él siempre la ha tenido, pero que ha priorizado su profesión de actor, en este caso en el mundo del humor, de la comicidad. Pero por otro lado, cuando se habla de que es un imitador, yo lo que veo realmente es que acá hay muchos imitadores, ¿no? O sea, tú tienes, ¿cómo, con qué? Por ejemplo, el señor bueno, para no mencionar ese... No, menciona. No, porque son varios, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga intenta imitar a Milei o a Donald Trump, ¿no? Tienes a otros que intentan imitar a Bukele, ¿no? Otros quieren, o sea, cada quien quiere imitar a alguien. Cada quien quiere vender un modelo. Un modelo, entonces, ¿por qué no son ellos mismos? Yo no me imagino un Alan García, un Aya Torre, un Carlos Ferrero, ¿no? El mismo Toledo, o cualquiera, o Ollanta Humala imitando a otros. O sea, cada uno en su momento era el personaje, la persona que se mostraba como tal, cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces, ahora tú ves a gente que dice, con la autoestima por los suelos, que invitan a Donald Trump. Y cuando tú ves series o películas importantes que inclusive han ganado Óscares, como El Aprendiz, te das cuenta pues que hay más de uno que quiere imitar a Donald Trump, ¿no? Miente, se cierra, yo no he mentido, ¿no? Y encima ataca, ¿no? Que son los 3 consejos que le da el viejo político, bueno, negarlo todo. Claro, le dice, sea cierto. el secreto del éxito, miente. ¿No? Esa es la película del aprendiz que retrata la juventud de Donald Trump. ¿no? Pero el que le da el consejo es un abogado mafioso, entonces tú ves ahorita a personas que mienten, luego niegan, ¿no? Yo no he dicho eso, y al final si insistes en criticarlo, te ataca y te manda a sus perros, ¿no? Entonces, eso lo vemos de una manera muy chabacana acá. Es verdad, pero las campañas electorales en el Perú son despiadadas. ¿Tú crees que Carlos Álvarez tendrá los arrestos, la fuerza para soportar una campaña despiadada como la que va a tener? Es que, mira, te habla una persona que ha participado en todas las campañas presidenciales desde 1995. Indirectamente en algunas, la del 95, y directamente a partir de la del 2000, ¿no? Siempre en los equipos de campaña. Y con responsabilidad política en 2 de ellas, ¿no? Y mira, de estos casos uno los ve, pero ahí es donde tú necesitas tu guardia dorada. Y articular, mira, no ha habido candidato en este siglo que no haya tenido su guardia dorada, de los que han ganado. Toledo tenía un grupo, ¿no? Lucho Solari, Carlos Ferrero, sus voceros. La ¿no? Guardia Dorada son los voceros. No se vaya a malinterpretar qué cosa es una Guardia Dorada. ¿Ya? En términos políticos, la Guardia Dorada es diferente al grupo de choque. Así son es. Otros. La Guardia Dorada son los que dan la cara, los que salen a responder. Los voceros, los que entran al debate. Si te critica, pues, un periodista como Pedro Tenorio, salió un vocero, no tiene que salir el candidato. El propio presidente, es lo que claro. se piensa, ¿no? Que es lo que ahorita están haciendo todos, asumen directamente la responsabilidad, porque mira, no hay ese nivel de voceros tampoco, ¿no? O sea, tú lo ves de muy bajo nivel, que balbucean o les tienen que dar un libreto, no tienen capacidad para responder de inmediato. Entonces Toledo los tuvo, ya los mencioné. Tienes Alan García con Mauricio Müller, Javier Velázquez Quesquén, Jorge del Castillo, ¿no? Una triada, y Meche Cabanillas, ¿no? O sea, de primer nivel. Luego tenías Ollanta Humala, yo me acuerdo mucho el papel que jugó Daniel Abugataz e Isaac Meckler. En la campaña del 2000, realmente fue un papel de contenedores. 2011, que finalmente eran unos tractorcitos, ¿no? Y más bien los que se desprenden de sus voceros pierden las elecciones. Lourdes Flores, la misma Keiko, ¿no? Hacen un reordenamiento. O que tienen malos voceros, ¿no? O tienen malos que meten la pata. Keiko no iba mal en una campaña, pero salió un vocero a decir que ellos habían matado menos. ¿no? O el Auquénido de Harvard, el papá de Lourdes Flores. Claro. O sea, se tumban una campaña los malos voceros. Entonces, si Carlos Álvarez o cualquiera de los que están ahorita en el escenario logran construir un entorno con una vocería adecuada, no necesitas 5, ¿no? Basta con un, como le dicen en Chile, un Panzer, ¿no? Para que avance sobre el resto. ¿Tú crees, ¿no? que Carlos Álvarez podría forjar una plataforma electoral exitosa
si designa un equipo que pueda poner el pecho cuando Claro, empiecen a caer las balas, que van a caer por todos lados. Es que eso se va a necesitar ahorita. Mira, yo creo que ya en el mes de septiembre, octubre, esto va a calentar ineludiblemente. Sin duda. Inclusive tú ya ves que el alcalde de Lima empieza a tener problemas y que no todo es TikTok, ni todo es un insulto en Twitter. Pero es interesante analizar la figura del alcalde López Aliaga, porque más allá de los dimes, diretes que se puedan suscitar alrededor de él, si finalmente es candidato, como todo indica que lo va a hacer, hay algo que le puede sumar, aunque anteriormente para otros alcaldes candidatos no necesariamente ha sido un elemento decisivo, lo hemos visto, pero le puede sumar que él se vende como un hacedor, como alguien que tiene obras que mostrar. Claro, la discusión va a ser si efectivamente se trata de obras trascendentes, del tamaño que requiere una gestión en Lima que ya lleva 3 años, Mira, ¿no? Pero, digamos, ahí tienes un candidato que se va a mostrar como un hombre de acción, más allá de los claro, discursos. pero no le ha funcionado a muchos alcaldes, como bien han recordado. Tú tienes el caso de Lucho Bedoya y la Vía No, claro, esa Expresa. es la historia, digamos, política del Tienes Perú, ¿no? a Belmont con la Avenida Universitaria y este óvalo maravilloso, porque es un óvalo que cambió, pues, la Javier Prado, donde está la Universidad de Lima. Tienes a Alberto Andrade con 3 vías expresas. Jorge del Castillo, los corredores, la Brasil, Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, hay una serie de alcaldes que se tienen que enfrentar necesariamente a lo que significa el efecto regional. Si tú vas a cualquier región del Perú, ¿no? Ese es el limeñismo, porque te etiqueta como tal. Claro. Yo recuerdo haberle dicho, no sé si a él o a uno de sus amigos en una reunión en un medio, de que él cometió un error al bajar de liga, porque es bajar de liga. Tú estás en las ligas mayores, eres candidato presidencial y bajas de liga al meterte en la municipal. Y recuerdo que le comenté, ¿Te refieres a que como fue candidato presidencial en no tenía, 2021, no tenía por qué ser alcalde a la ciudad de Lima, que se convierte en líder de la oposición? Así yo manifesté el consejo, ¿no? E inclusive señalé, va a depender del presupuesto de Pedro Castillo. No va a poder pelearse con Pedro Castillo, ¿no? Y yo recuerdo que el señor López Aliaga, una vez que gana las elecciones municipales, para suerte de él, del Castillo estaba en declive y parte de su campaña fue atacarlo, ¿no? Pero una vez que es alcalde y asume Dina Boluarte, nunca la atacó, porque no podía ya, porque ya era alcalde y dependía del presupuesto y hasta el punto que hasta ahora no lo hace. No se convierte en un firme opositor, o sea, solito se condenó a bajar de liga y mira la situación en la que está. Yo, de verdad, creo que él va a tener graves problemas cuando se trate del voto nacional, porque el limeñismo como factor de alejamiento de la posibilidad de ser presidente es una constante en el Perú. alguien que ha bregado respecto de ese voto regional, obteniendo apoyo en el norte, en otros puntos del país, es verdad que el sur le es esquivo, es Keiko Fujimori, que va a ser otra candidata, aunque también se diga que no se sabe, que lo está pensando. Lo acaba de decir Marta Chávez hace muy poco. O sea, la mejor carta que tiene el Fujimorismo es Keiko Fujimori. Una elección se trata de ganar con votos, ¿no? Y ella lo ha dicho, la propia Marta Chávez, que sabe de lo que habla, respecto al Fujimorismo. Entonces, allí, ¿cuál crees tú que va a ser lo determinante en la candidatura de Keiko? Porque hay quienes señalan que haciendo sumas y restas y basándose en un 10% inamovible a nivel nacional, estaría nuevamente en una segunda vuelta. Mira, Keiko padece sistemáticamente del gran problema de estar mal rodeada. Ese es el gran problema de Keiko Fujimori, muy mal aconsejada. Yo en lo personal le tengo bastante aprecio a ella. He conversado con ella en más de una oportunidad y ella sabe el aprecio que le tengo. Inclusive a mí se me criticaba en la campaña del 2016 de no salir, me iba contra el fujimorismo, pero no contra ella, porque es difícil, ¿no? Hay códigos en la política, ¿no? Pero sí puedo señalar de que el fujimorismo como tal comete errores infantiles. Igual, mira, y te voy a decir cuáles, ¿ah? Está bien, vamos. No, pero, adelante tú y luego yo te hago ya mira, una pregunta. ¿cuáles son errores infantiles? No tiene vocación de poder. Tener vocación de poder significa renunciar a darle chambita a los amigos y dedicarte a ser opositor. Porque desde el momento que tú cedes, ¿no? Mi ministerio, mi embajada o en el Congreso, renunciaste a tener vocación de poder. Tienes que entender que tu rol como opositor es abandonar
esos privilegios que te da estar en el poder. Tú has dicho que Keiko, Acuña y otros han convertido este Congreso en una agencia de empleos. Por ¿Te supuesto, y ratificas? no tienen vocación de poder, en absoluto. Porque si tuvieran vocación de poder no lo aceptarían. Mira, en el año 2006, en agosto o septiembre, yo recibí una oferta del más alto nivel del gobierno aprista para un cargo público que tenía que ver con lucha contra la pobreza. Ujú. Y yo obviamente le consulté a Alejandro Toledo, y estamos hablando de agosto o septiembre, empezaba el Claro. otro gobierno. ¿Por qué Alan tenía esa particularidad? Alan sabe hacer capital político, ¿no? Después podríamos hablar de qué significa eso, capitalizar políticamente. Y entonces Alejandro me dice, de ninguna manera, De ninguna manera. pasamos a la oposición. No, ese es tener vocación de poder. Claro. Pero sin embargo, tú ves ahorita... Ah, pero porque además fue un candidato auspicioso el 2011. Claro, Arrancó muy bien Toledo, luego se cayó. Y en Se buena cayó hora por sus todo lo que se ha errores. descubierto después, Ujú. pero además se cayó por errores garrafales absurdos. totales. Teníamos ganada la elección. Pero era precisamente el rostro de la oposición, también lo era Ollantumala, pero Ollantumala tenía todavía Pero mira, digamos, la estampa entre- de ser un candidato Entre el extremista. 2006 y el 2011, con 2 parlamentarios y una fuerte comisión política, Alan lo reconoció. La oposición estaba fuera. ¿Por qué? Porque la oposición la encabezaba Toledo y sus exministros. Ahí se inauguraron las famosas reuniones de exministros Claro, bueno, para estaba plantear Astuta, Techito, estaba el Roberto propio Quiabra. Quiabra, Carlos Ferrero, que Ujú. tenían una imagen positiva luego del gobierno de Toledo, donde él sí Pero ese no es- había pero- gozado de una imagen Pero esa es la tan vocación de positiva. poder, ¿no? Pero Entonces- bueno, continúa elaborando, porque ahí te interrumpí con el tema de Toledo. Y mira, entonces, estos partidos no tienen vocación de poder. Si Rafael López Aliaga, César Acuña o Keiko Fujimori se hubieran mantenido al margen, no hubieran estado en la mesa directiva del Congreso ni cosa por el estilo, en estos momentos estarían punteando las encuestas de lejos como opositores al gobierno. Y más bien han hecho que se crea que este gobierno es de derecha y que ellos sean parte de ese gobierno y se están perjudicando. Y cuando ellos dicen, o algunos analistas dicen, no, que como son los más conocidos van a ganar, no es así, pues. Mira, Alejandro Toledo hizo un buen gobierno, nadie lo puede negar. Creció la economía, 2 parlamentarios. Alan García, un buen gobierno, tampoco nadie puede negar su segundo gobierno, 4 parlamentarios. Ollantumala, un gobierno relativamente bueno, ningún parlamentario. Pedro Pablo Kuczynski, bueno, ahí empieza ya la catástrofe. Bueno, todos estos gobiernos que tú has calificado de positivos, y obviamente que en términos macroeconómicos podríamos decir que fueron gobiernos positivos, hubo también graves conflictos sociales, ¿no? Ujú. Hubo conflictos sociales también con fallecidos, con temas que se tuvieron que investigar, el Congreso tuvo que reaccionar allí, pero a la hora de ir a sumar los votos, claramente estamos viendo el resultado, porque el tema es complejo, no es que porque has tenido un desarrollo económico interesante vas a arrasar en la siguiente elección. Lo acabas de Claro. contar tú muy bien, porque hay factores políticos y también de protesta social no adecuadamente resueltos Ujú. que nos han llevado también a parte de esta crisis, ¿no? Pero hace un instante tú hablabas de campañas exitosas con presidentes que se supieron rodear en su momento de una guardia dorada, un comando de campaña, y luego presidentes que dejaron una gestión positiva, y ahí queda, en tu caso, digamos, un poco en la, no digo la nebulosa, pero sí queda un poco en el aire lo que significó Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Un gobierno que se truncó por renuncia de Kuczynski y luego por la aparición de Vizcarra en la sucesión constitucional que se dio y todo lo que se conoce, pero una gran oportunidad perdida. Ahí sí te diría yo para la derecha peruana, o estoy mal, porque de un lado, segunda vuelta, Keiko Fujimori, PPK. Congreso, 73 parlamentarios del Fujimorismo, 13 o 17. 16 éramos nosotros. 16. Imagínate la mayoría que tenías para reformas de fondo, para corregir muchas de las cosas que el modelo no había logrado implementar. Y todo eso naufragó por una guerra de egos. La derecha peruana nuevamente, un fracaso de la élite. ¿Cómo lo evaluarías tú? Que la gente entienda, sobre todo los candidatos presidenciales, que en política las palabras generan cosas. Y si son palabras malas e hirientes, cosas que jamás vas a olvidar. El gran problema de esa elección fue el intercambio de frases hirientes y personales que dentro de los códigos de la política nunca se hace. Entonces, cuando Pedro Pablo dice hija de choro es choro y Meche también tiene unas frases terribles contra Keiko, obviamente esa no te la perdona. Pero por otro lado,
bien tienes la frustración y la incapacidad del entorno. Mira, por un lado tienes ese problema de poder superar esa situación. Claro. Porque, y ahí viene el amor al encima país. de todo esto que has dicho, está el país. Está el país. Entonces tú tienes que tener esa capacidad política de decir, ok, eso al costado y lo te resolveré de otra manera y pienso en el Perú. No decir, vamos a gobernar desde el Parlamento. Claro. ¿No? Y anulas toda posibilidad. Por eso te digo, he allí cuando tú no tienes ya no una guardia oral, sino un Estado mayor político, que le diga, oye, cometiste un error, tendamos puentes. Entonces tú tenías en el Congreso un parlamento intransigente, demostraciones varias, ¿no? O sea, cuando queríamos poner un miembro del directorio del BCR que 3 pone el Parlamento, el Fujimorismo puso los 3 y se acabó. No lo consultó con nadie porque tenía la mayoría absoluta. Claro, y igual se apropiaron de todas las comisiones, hacían lo que querían. Gran error. Así de simple, gran error, porque se ganó la antipatía de la gente. Y ahorita le echan la culpa de ese deterioro permanente que hay desde 2016 hasta ahora, porque en todos ha tenido participación el Fujimorismo. Por eso te digo, está muy mal rodeada Keiko, porque la obligan a tomar decisiones o le aconsejan tan mal que en todas las crisis ha tenido participación el Fujimorismo. Cuando es el tema de Merino, bueno, la renuncia de Pedro Pablo, viene el tema de Manuel Merino, conferencia de prensa, le retiramos el apoyo a Manuel Merino, ¿no? A continuación Luis Valdés de APP, ¿no? Las dos fuerzas, Blum se cae en Merino. Luego, en el tema de... Hay que recordar que tú fuiste ministro de ese gabinete. De ese gabinete. Y no renuncié. Del gabinete que presidía Antero Flores Arauz en lo de Merino. Así es, y yo soy uno de los pocos que no renunció. Yo creía que no estaba convencido que no tendría que haber renunciado Merino. Al igual que lo mismo que le dije a Pedro Pablo Kuczynski, pero bueno, en ambos casos renunciaron. Y luego tienes que en este periodo son los que apoyan a Dina Boluarte. ¿Entiendes? Entonces va a haber una asociación directa. Sí, yo no sé APP, cómo el Fujimorismo se puede desligar de las consecuencias políticas del gobierno de Boluarte, que no las va a pagar ella porque ella no va a ser candidata a ninguna reelección, porque no se permite constitucionalmente ni se va a postular. Pero creo que sí va a haber un amplio margen de consideración de que mucho de lo que hizo Boluarte lo hizo con apoyo del Fujimorismo. Claro, mira, hay cosas que se van a sacar. Lo vemos en la mesa directiva del Congreso. En la mesa directiva, la forma como han hecho en relación a muchos ministros que ellos han bloqueado las interpelaciones y las sanciones, ¿no? Hace poco, inclusive, una parlamentaria hablaba del desastre que es el Ministerio de Transporte. Decían, oye, usted al señor Raúl Pérez Reyes, que es el verdadero culpable, esto, lo blindó. Claro. ¿No? Entonces, todo eso se va a recordar en una campaña. Claro, por supuesto que tiene todo el derecho de plantear sus alegatos y de tratar de convencernos de lo contrario. Y finalmente el elector sacará sus conclusiones, pero creo que va a ser muy difícil. Muy difícil, mira. Y la otra cosa que va a surgir en esta campaña es aquellos postulantes o candidatos que tengan capacidad política para el debate, que yo creo que es la apuesta personal de Jorge del Castillo y Vitocho, que saben ellos dos muy bien que en el debate van a tener una ventaja cualitativa sobre cualquiera de los candidatos. Ahora, don Juan Sheput, ¿por qué han fracasado los intentos de alianzas? Más allá de la izquierda, que algunos partidos se han logrado aliar, han presentado este requerimiento y ya se sabrá a fin de mes si pasa o no pasa, pero ¿por qué hay tantos egos en alza y es imposible aliarse? Es increíble. Carlos Álvarez pudo haberse aliado con algunas fuerzas afines, ¿no? Claro, ahí vienes tú, ahí viene el tema de la falta de entendimiento de lo que es capital político, ¿no? O sea, te veo como rival, ¿no? O sea, y es algo que ha habido en este siglo en varias oportunidades. Recuerdo, por ejemplo, que en Perú Posible se negaban a Anel Tausen, que no viniera de ninguna manera. Y alguien como Carlos Ferrero, sabiendo de que había sido adversario de ella en el Congreso del 95 al 2000, decía, no, pues, o sea, nosotros tenemos que sumar. Abrir la baraja. Abrir la baraja. Mira, ese es un ejemplo de Carlos. El otro, el de Alan García, cuando se trae a su redil a gente como Rafael Rey, claro, a Lourdes Flores, al mismo Antero que Flores. lo habían acusado de enriquecimiento ilícito. Así es, ¿no? Y se los trae y lo vuelve ministros. Y los pone de ministros. O sea,
A Pilar Macetti, que venía del gobierno de Alejandro Toledo, la pone de ministra. Entonces, Ahora, la gente dirá, pero esos son enjuagues políticos. no son enjuagues, eso es capitalizar Eso es políticamente. contubernio. Son buenos ministros. Él quería que sea ministro Alfredo Ferrero, que continuara en la cartera de comercio, igualito Alejandro le dijo no. ¿No? Entonces, es esa habilidad que en el mundo se da permanentemente, ¿no? O sea, tú tienes históricamente ¿a qué ejemplo ponemos? Mao con Zhou Enlai, enemigos mortales, guerra civil en China y se enfrentan a Japón. Y en el Perú hemos tenido un ejemplo que siempre se menciona, el de Prado, que Claro. llama a Pedro Beltrán, que en los hechos era su principal opositor desde el diario La Prensa, y lo nombra primer ministro, ¿no? Y le cae a la boca a Eudocio Rabines, ¿no? Y almuerza con Aya. Y los cuadros, esa famosa foto, ¿no? Entonces, Pero bueno, se trata de construir una vía de salida para el país. es que de por medio política. tienes al Perú. Claro, no estamos hablando de soluciones ideales, sino la solución que se logra construir a partir de un pacto político. Claro, pero eso no es lo mismo que decir, ya te pongo gente trabajando en el Congreso, me ponen... No, esa es otra No, cosa, esa es la lo que hemos pequeñez. visto ahorita acá, Esa es la porque pequeñez. esas personas no dejaron de ser opositoras. Ujú. Esas personas llegan ahí como consecuencia de ser oposición, no como consecuencia de estar diciendo continúa tú al frente. Entonces, no ha habido alianzas porque simple y llanamente ha habido una incapacidad para entender de que uno tiene que ceder a quien tenga mayores posibilidades en aras de un programa. Este programa, ¿quién lo puede llevar mejor a cabo? ¿Tú o yo? Bueno, y sobre todo, la otra cosa es el tiempo político, lo que se conoce como el kairos, el tiempo oportuno. Hay gente que tiene 45 años y tranquilamente podría decir, ahorita voy como cabeza de lista al Senado y luego me toca el 2031, pero no, quiero ser ahora. ¿No? Me causaba algo de, ¿cómo decirlo? Que no suene despectivo. Me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, cuando le preguntaban a López Aliaga respecto de Carlos Álvarez y la posibilidad de hacer una alianza, porque él había manifestado simpatía a Carlos Álvarez, decía, sí, le hemos dicho a él que venga para aliarnos, pero con él, no el partido. O sea, Claro. Una alianza técnicamente es con los partidos, a través de los órganos de los partidos, para ir de manera conjunta. Ese es desconocimiento total de la política. Era una manera de decir, no, porque le pedimos mira, a él que renuncie a su partido y venga para acá. tú logras mayor potencia política con bases, con voceros, ¿no? Pero no, cuando ya tienes compromisos con una serie de personas, ¿no? Tal persona en Ancas, ya no quieres que venga nadie, porque ya te hipotecaste. Entonces, ¿eso que demuestra? Que ni siquiera hay respeto a las elecciones internas y hay gente que tiene un cargo de antemano, con lo cual están yendo al desastre. El año 2000 hubo un momento político muy interesante, lo voy a comentar con Juan y seguramente tú lo recordarás bien porque tú estabas ahí, tú estabas en ese grupo, en Perú Posible, cerca de Alejandro Toledo. Para las elecciones del año 2000, fines de 1999, no, ya era el verano del 2000, el gran adversario a derrotar, porque iba a una reelección ilegítima, era Alberto Fujimori, que venía con todo el poder, todo el apoyo, y en las encuestas aparecía con un 40, 42%, en algunas un poco más. Pero se consideraba que la oposición democrática debía ir unida, y en ese momento tenías tres candidatos importantes. Tendrías a Alberto Andrade, Somos Perú, Lucho Castañeda, Luis Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, Abel Salinas. Ya, pero digamos que los tres ya, candidatos más fuertes eran Andrade, Castañeda y Alejandro Toledo, que había sido un candidato el año 95 que no pegó mucho, se bajó, pero estaba en el bolo y el año 2000 empezaba a sonar. Y entonces, claro, era difícil que entre Andrade y Castañeda lograran ponerse de acuerdo y trabajar una plataforma unitaria, ¿no? Era muy difícil. Pero era tanta la presión de un sector democrático, vamos a repetir, que le pedía a la oposición unirse, que Alejandro Toledo tuvo una salida muy hábil, muy suspicaz, ¿no? Alejandro Toledo salió y dijo, bueno, porque se llegaron a reunir, recuerdo yo, en el Hotel El Olivar, se reunieron los tres grandes, y toda la prensa estábamos ahí como tontos esperando que salgan para que nos den una declaración. Y se reúnen los tres grandes, y luego de esa reunión Alejandro Toledo tiene una salida muy interesante que dice, yo les he dicho que entre Lucho Castañeda y Alberto Andrade se pongan de acuerdo quién es el candidato a la presidencia y a la primera vicepresidencia, yo acepto ir de segundo vicepresidente. Pero creo que lo formulaba porque estaba absolutamente convencido de que no se iban a poner de acuerdo. Pero no quedabas como un factor disociador. Claro. ¿Es un poco por ahí o la memoria me falla, don Juan? No,
definitivamente va por ahí, es la astucia de saber. Es como Alan García cuando se reúne con Alejandro Toledo y le dice: yo soy tu ministro de Agricultura. El día que gana Toledo Sí. el año 2001, va a saludar, a felicitarlo por el triunfo y Y dice, le ofrece colaborar. Alejandro, puedo ser tu ministro de Agricultura, me gustaría Claro. mucho. Y ¿Y qué le sabiendo dice que le dice Toledo? que no, queda mirando y después le dice: ya vamos a conversarlo. Hasta Pero donde recuerdo, Toledo le dice, Alan, yo te puedo perdonar. La que no te va a perdonar es mi mujer. Sí. Por Elian Castro, que era una buena respuesta. claro, esa fue una Coloquial, eso fue en el amical, Sheraton, para salir del tema. una reunión a solas que luego trascendió de Claro, esa manera, pero la habilidad de Alan para plantear eso sabiendo que le van a decir que no. Luego Así hubo es. conversaciones a través de Armando Villanueva, ¿no? Que podríamos hablar, pero mira, hay otra. ¿Y a qué vamos con este recordaris, ¿no? De anécdotas viejas, ya 25 años? En política es difícil desprenderse del ego. Claro, mira, y te voy a decir para que veas lo importante que es ser oposición sin querer protagonismo. Cuando estábamos en medio del conflicto con el APRA en ese gobierno de Alejandro Toledo, porque el APRA le hizo una oposición formidable a Alan García, recuerdo una conversación. Toledo. Perdón, Alan García le hizo a Alejandro Toledo, una conversación entre Carlos Ferrero, Armando Villanueva y yo como consejero presidencial, a pedidos del APRA, donde en voz alta analiza la situación Armando, ¿ya? Y Armando decía: si nosotros quisiéramos entrar al gobierno, en economía nos gustaría, por ejemplo, la cartera de economía, pero si ponemos a alguien como Lucho Negreiros, pues, Un perdón, sindicalista. Lucho Alba Castro, Lucho Alba Castro, no, por favor. ¿ya? Y había Lucho Alba servicio de Castro, economía en los- claro, como en los Lucho 80. Alba Castro, como Luis Alba Castro, todo el mundo va a decir: está entrando el APRA. Pero sí podría ser alguien como Silva Ruete, estaríamos de acuerdo, que es un amigo del APRA, Claro. ¿no? Si ponemos en relaciones exteriores a Lucho González Posada, todo el mundo va a decir: el APRA entró, ¿no? Claro. Pero ahí podría estar Alan Wagner, que es una persona que es amiga del APRA, ¿no? Así reflexionaba Así era como iba soltando el maicito. el como dicen maicito, ahora. ¿no? Iba Y tirando el entonces maicito. pasan los meses y entran los dos al gabinete. ¿Me entiendes? Sí, ya que habrá hablado Carlito Ferrero con Alejandro Toledo, ya, pero calma las aguas. Pero ahorita hay evidencia. Esa capacidad política de conversar y de llegar a acuerdos se ha perdido por completo porque no hay confianza. Mira, con un grupo de amigos muy querido, hablamos hace poco, algunos de ellos muy vinculados, periodistas de altísimo como tú, de alto perfil, decíamos, ¿cuántas veces no has avanzado más en una conversación porque tienes miedo que te estén grabando? O sea, eso era inaceptable hace tiempo, ¿no? Entonces, tú te enfrentas ahorita a un político de estos taimados, ¿no? Uno de los niños, qué sé yo, y dices: pucha, que este de repente me está grabando. O sea, no puedes tú esbozar nada que no sea lo políticamente correcto. Entonces, hay una situación de desconfianza generalizada en el país. Y que lamentablemente este Congreso da la imagen de que todo tiene un precio, todo tiene un costo, un peaje, todo tiene una prebenda, y lo estamos viendo, no estoy exagerando, no estoy siendo injusto. A mí como ciudadano me repugna, y como comunicador siento que tenemos que trabajar arduamente para que las personas que nos ven, que son las que van a votar, cuyo voto vale tanto como el tuyo y el mío, todos reflexionemos un poquito mejor y elijamos a alguien que reúna ciertas características. No al primero que nos caiga bien, no al primero que llegó a mi barrio y es gracioso, baila salsa. No, alguien que tiene algo que prometerle al país y que viene ya con una vida construida. Entonces sé de qué pie cojea, ¿no? Quiero recordar contigo, Juan Cheput, algo que por estos días va a cumplir 25 años. Las bodas de plata de un suceso histórico importantísimo, como fue la aparición del video Curi Montesinos, el primer Vladivideo que se presenta ante el país y cuya repercusión casi inmediata se presenta un día jueves, 14 de septiembre, y el día sábado el presidente Alberto Fujimori estaba renunciando en los hechos. ¿A qué me refiero? Anunciaba adelanto de elecciones, que él no se iba a presentar y que por supuesto su gobierno se acababa el 28 de julio del año siguiente, el 2001. Ya sabemos que no llegó a tanto porque en octubre y noviembre ya él fuga a Japón. Pero fue un momento importante en la historia política del país, sin duda. ¿Recuerdas cómo vivías esa época? Mira, recordemos, Alberto Curi, congresista que entra por Perú Posible.
Mira, yo ¿no? quisiera Y que aprovechar. luego se declara independiente. Quisiera decir Que a cosas, partir del video se revela cómo era su relación quisiera con decir Montesinos. cosas que casi nunca se han A dicho. ver, adelante. Casualmente por el haber estado cerca de Alejandro Toledo en esa época. En primer lugar, el contexto, ¿no? Alejandro Toledo era un perseguido político en esos momentos, acusado de asesinato, él, Carlos Bruce, por el tema de la marcha de los 4 suyos, por los 4 muertos que había habido, que luego se supo que eran obra de Vladimiro Montesinos. Un incendio en el local del Banco de la La Nación, Nación. donde ahora hay un parque al lado de la Fiscalía, donde era el Ministerio de Educación hace años, ¿no? Ahí el Banco de la Nación se incendia el día de la marcha de los 4 suyos, mueren 4 vigilantes, entonces sí, es verdad, hubo una acusación directa por Claro, homicidio y había contra una ellos. campaña furibunda mediática contra Alejandro Toledo y las personas que habían sido los que habían Solo para dar liderado. un toque de contexto, porque alguna gente que lo ve que es joven, de pronto los hechos los tiene por pedacillos, ¿no? Finalmente pasan a la segunda vuelta del año 2000 Alberto Fujimori con Alejandro Toledo. Alejandro Toledo renuncia a hacer campaña para la segunda vuelta. Igual hay una segunda vuelta donde se declara ganador Fujimori, pero ya Toledo no hizo campaña, no denunció un fraude, un proceso fraudulento, no participó. Asume Fujimori Alberto el 28 de julio del 2000, Ujú. ¿no? Y claro, ese día se En la organiza mañana. una marcha. La marcha fue el 27 en la noche, Claro, la marcha de los 4 suyos. pero el 28 es el fue una 26. reacción una segunda marcha totalmente Claro. improvisada, pero Ujú. porque la gente se había quedado, Claro. no quería que juramentara. Alguien dijo que no juramente Fujimori y la gente salió nuevamente a las calles. Recuerdo que en esa segunda oportunidad Alejandro no quería ir. La famosa foto de la vincha es la del 27 en la Claro, noche. de la marcha propiamente Y- dicha. De la marcha Donde propiamente dicha. está Carlos Bruce, está Gustavo Gorriti, que en ese Claro. momento era colaborador de la campaña de Toledo, y otras Y que hay figuras fotos más. así que son póster, ¿no? Que ellos Claro, están caminando. Claro, claro. Y en la cual él está con una botella, pero de agua, y por Claro, le habrán la puesto una bomba etiqueta ahí. lacrimógena. Y lo que sucede es, y con eso juega el gobierno para hacer una suerte de meme, para hablar en términos actuales, haciendo creer de que era alcohol. Pero mira, y luego viene la otra marcha donde es los incendios del 28 de julio en la Ajá, mañana. así es. donde Mientras juraba Fujimori en el Congreso, se da Claro, este yo incendio. estuve en ambas, pero mira, luego de eso cuando viene la persecución y Alberto Fujimori ya era presidente del Perú, porque esto fue en septiembre, y empieza un clima terrible. Claro, la marcha, perdón, es el 28 de julio. del Luego 28 de julio, Fujimori pero sigue. te digo en el periodo comprendido entre que asume y los días que se cumplen 25 El años. video aparece el 14 de septiembre. Bien, así es. Yo paraba con Alejandro en el Hotel Césars Ujú. de Miraflores. Y yo en algún momento podría hablar del libro de Marco Cifuentes, si quiere, porque yo escrito lo sobre la conozco, marcha yo de los lo 4 conozco suyos. muy bien y bueno, Ajá. algunas cositas están de más ahí. Pero ese es otro tema. Ajá. Ya, a mí me asombraba la soledad de Alejandro Toledo. Mira, había convocatorias a los parlamentarios e iba a la mitad o no asistían. Ya habían algunos que se estaban yendo para el otro lado. Claro, porque sentían que ya Fujimori se quedaba a los 5 años. Claro, así es, ya simplemente hoja pasada. ya no eres presidente, ¿no? Entonces Ajá. él convocaba al César y llegaba Carlos Ferrero, ¿no? Los leales, ¿no? Tori Sánchez, o sea, un grupo de gente leal, los peruposibilistas, pero los que habían llegado, por decir, tipo Beto Curi, Los invitados, los que ya estaban amigos. conversando con Blay, no iban y se sentía la soledad, ¿no? Inclusive se había convertido el Hotel César, que era un jolgorio días antes en la campaña, en una tumba, ¿no? Literalmente. Y ya inclusive quería, si no fuera por el dueño, que se me dio el nombre ahorita, Luis que León se Rupp. Lucho León Rupp, Ajá. eh, Que les entregó el lote para el que hotel, sea la base de claro, operaciones, para así que es, funcione como un y local. ya del lo hubieran hotel. sacado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es la noche o la tarde en la cual Lucho Iberico sale con la gente del Frente Independiente a Así es. denunciar eso, Lucho Iberico, Fernando Olivera y Susana Iguchi. y Susana Iguchi, Los tres Ujú. aparecen presentando el Vladi Video, el primer Vladi Video. el primero la idea, efectivamente. En el Hotel Bolívar. El cambio fue radical. Ah, mira. O sea, fue increíble cómo llegaban todos. Increíble, Fue mira, esto yo no lo sabía. increíble
todos los parlamentarios. Luego ya Claro, viene, todos dejaron, uy, ¿qué pasó acá? Todos claro, volvieron donde Alejandro. así es, porque no olvidemos que Alberto Fujimori entra en una situación de shock y ya convoca pues Claro. a elecciones. Mediáticamente hay un silencio. Esto aparece un jueves por la tarde, 6 de la Ujú. tarde, jueves 14 de septiembre. Esa noche Alberto Fujimori no declara, el día viernes tampoco, no aparece. Lima era un hervidero de chismes y de versiones encontradas de lo que podía pasar. Integrantes del gabinete pedían que se vaya Montesinos, que renuncie Montesinos. Otros decían, no, con esto se cae el gobierno. La oposición democrática presionaba fuerte para que renuncie el propio Alberto Fujimori, porque Vladimiro Montesinos era su principal asesor. Era una persona allegada a Alberto Fujimori. Habían aparecido juntos en el famoso video, viene el show, entrevista de las corbatas iguales. y viene el show de la búsqueda de Montesinos. Luego, en esos Ujú, días, pero claro. finalmente el día sábado, podríamos decir, 48 horas después, Alberto Fujimori da un mensaje al país donde, ante la gravedad de los hechos, ¿no? Convoca elecciones en un año que él no iba a participar y disuelve el servicio de inteligencia Ujú. donde jefaturaba en los hechos Montesinos. Y ahí viene ya la búsqueda, Claro. la cogollada para capturarlo, todo lo que Y es luego historia viene política. la actitud correcta del Parlamento, que limita su mandato para que se convoque a un nuevo Parlamento, o sea, que sean elecciones generales totales, cosa que no ha habido ahora, por ejemplo, con Pedro Castillo ni cosa por el estilo, ¿no? O sea, esa capacidad de renuncia de todos, de ir de nuevo a elección pensando en el Perú. Pero a mí lo que me sorprendía era ese silencio y esa negación, ¿no? No te conozco. Alejandro, porque obviamente estaba en problemas y yo veía lo desolado que estaba, pues, o sea, él llamaba por teléfono, no venía, O sea, en menos de 2 meses cambió dramáticamente y se cambió convirtió y de nuevamente en el inmediato se líder convirtió, de la oposición. pero ahí también se renovó el entorno. Ah, claro. O sea, el Se hizo entorno, una depuración. se renovó el entorno, vino otro grupo de gente, ya vino asesoría internacional. La primera campaña fue muy frugal en términos de asesoría de Externa. campaña externa, Ajá. ¿no? Pero en la segunda ya era... La era segunda con ya todo. es contra Alan García Ahora, del mira, año 2001. hay ¿no? otra anécdota para que veas lo hermosa que es la política cuando hablaste de la cumbre, ¿no? Primero, una anécdota que no tiene tanta dimensión política, pero que demuestra cómo es difícil ponerse de acuerdo. Viajamos a Arequipa con gente del Foro Democrático. Se pensaba hacer una cumbre para que entre Paco Miro Quesada, que fue director del comercio, una persona de primera, un gran amigo, Paco Miro Quesada, el rector Juan Manuel Guillén, ¿no? De la UNSA, Lucho Castañeda y Alejandro Toledo, cualquiera de los se formara una plancha o simplemente saliera alguien de allí. 2 días de reuniones, no pasó nada. Paco no fue porque tenía obligaciones en Lima, pero no pasó nada. Y la otra, cuando estábamos en el 2000, cuando existía la posibilidad de ir a una segunda vuelta, se forman los personeros democráticos y yo era el líder de los personeros de todos los partidos, en que Juan sea el personero técnico nacional, ¿no? Por el tema del fraude y ese tipo de cosas. Y hay una reunión en la casa de Máximo San Román. Y en la mesa principal estaban los candidatos presidenciales. Vitocho, Abel Salinas, Lucho Castañeda, todos, ¿no? Alberto Andrade. Esto ya después de la primera vuelta. Después de, claro, pensando en la segunda Que vuelta. quedan Fujimori y Toledo. Y Toledo, pero ya se unen todas las fuerzas políticas para respaldar a Alejandro, convocado por Máximo San Román. Así es. Porque fue en la casa de Máximo. ¿Ya? Y en la mesa del costado, Valentín Paniagua, el que habla de los personeros técnicos, el que llega a ser presidente del Perú, no estaba en la mesa principal, donde estaban los líderes y nosotros un costado, porque obviamente ahí hablaban los líderes y nosotros estábamos coordinando cómo hacíamos para la personería técnica. Y luego esa persona que está con nosotros se convierte en presidente del Perú en unos meses. Mira lo fascinante que es la política, sí. cómo de la nada, plum, te catapulta. Todo lo que rodea además la designación de Valentín Paniagua como presidente del Congreso y posteriormente como presidente que convoca las elecciones del 2001,
Realmente hay unas historias fascinantes ahí. Es para un libro. Sí, sinceramente. Y seguramente saldrá a la luz, si es No, que y no lo he mira, hecho ya. hay cosas que Pero qué rápido pasa el tiempo, hay, 25 años. hay cosas que me gustaría conversar contigo, Mm. pero porque ameritan cierta discreción. Ahora, hemos hablado de Alejandro Toledo hace instantes y de lo fascinante y prometedor que fue para ti participar en esa campaña, la ilusión que hubo alrededor. No podemos dejar de preguntar, a la luz de lo que ya tanto se conoce sobre los actos de corrupción en los que él se ha visto involucrado y por los que ha sido sentenciado, y además que tú también has hablado de este tema, ¿no? Pero cada vez que evocas a Alejandro Toledo, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Mira, yo no puedo dejar de evocarlo con cariño. Mm. O sea, yo no puedo mentirle a la ciudadanía, pero también ver que fue una decepción tremenda, ¿no? Yo he conversado con varios peruposibilistas, la forma como entendimos al país, cómo luchamos, yo lo conozco a él del 98, 97 en realidad, la forma como congregó a gente, el partido de masas, eso lo decía el propio Kotler, ¿no? O sea, el partido de masas del siglo XXI es Perú posible, ¿no? Y tú te das cuenta que ahorita están metidos en todos los partidos, en todos, o sea, hay una... Y cómo se desperdició ese esfuerzo y la forma como, teniendo un excelente grupo de ministros, él pues con una cúpula, con un grupo de personas vinculadas al entorno de su esposa, gente de Israel, ¿no? Con eso no quiero culpar a los judíos, por eso trato de no usar No esa se palabra. trata de generalizar, No, pero había una es. cuota de Después, personajes vinculados. Así es, a ¿no? eso voy, que generaron esta situación que ahorita está saliendo a la luz, con algunas otras personas que están involucradas en juicios, fue decepcionante, sin ninguna duda. Y lo que tú dijiste lo acepto con mucha pena, menos mal que no ganó el 2011. O sea, eso lo acepto ya en términos de la distancia, porque de verdad hubiera sido... Catastrófico. Terrible. No, sin duda. ¿No? Y a mí lo que tal vez más me decepciona es cuando yo viajo a Stanford, junto con, si no me equivoco, con Chela Villasís. Y en Stanford, cada uno por su cuenta, pero regulamos en Stanford, en la Universidad de Stanford. Esto era cuando todavía, Alberto... 2013, esto ya 2013, 2014. Cuando todavía... todavía no se conocían de estos temas del abajato. Voy por el lado de las compras de sus propiedades, claro, con dinero del Holocausto. Y él decía, una indemnización del Holocausto. Así es, y yo acepté eso totalmente, y recuerdo que cuando llego a Lima, me voy con todo contra el fiscal Peláez. Digo, no, que no puede ser así, porque esto es con dinero del Holocausto. Toledo me ha explicado. Y me llama Carlos Chipuco. Y nos vamos al Buen Gusto en Miraflores, que es una panadería que nos gusta a muchos, unas empanadas, el cherry. No, sí, claro, por supuesto. Y nos vamos al Buen Gusto. Y estamos ahí. Un budín de yuca maravilloso tienen ahí. Sí, es un postre japonés. Ya, dale. Y Carlos me dice, ¿no? Oye, Juan, estás equivocado, te voy a presentar a unas personas que saben del tema, casi, ¿no? Como patas, ¿no? Y me dicen de que su abuelita había sido indemnizada por el Holocausto y no pasaba de 1.600 euros con intereses y otros. Era más 2.000. Un tema simbólico. Claro, entonces a mí no me la hace, no me voy, ¿no? Entonces hay un periodo ahí de discusión interna. Toledo sí te vio la cara, digamos, inicialmente. Claro, y entonces ahí viene... Luego tú descubres que te ha mentido, claro, y te apartas. Y el otro es a raíz... que se dan casi en paralelo, que mi partido me designa como el candidato a la alcaldía de Lima. Claro. Y Renán Espinosa, que era uno de los más entusiastas con la candidatura, hace una encuesta y me dice, estás arrancando con 6, Juan. Y recuerdo que en la avenida Arequipa, Renán puso avisos, Lima en serio, ¿no? Mi cara seria, y decía Lima en serio, el eslogan de campaña. Ya. Lima en serio. Y empieza muy bien. Y de repente el partido, Alejandro dice, ha venido una delegación de Susana Villarán, y vamos a apoyarla, Juan no va. No, pues ya, chao. No, eso no me pareció dable. Ahora sabemos por qué, ¿no? Entonces... ¿Cómo es la política, no? Cómo claro, tiene todos estos meandros que al final, luego del tiempo y con la perspectiva adecuada, nos permiten entender qué juegos había tras bambalinas. Yo lo he conversado con Alejandro, yo lo he visitado y lo seguiré visitando porque veo el drama humano. ¿Lo has visitado en prisión? En prisión, claro. He ido 4 o 5 veces. ¿Cuándo es la última vez que lo has visto? Hace ya como un mes. Iba a ir en estos días, pero a raíz de lo que se trasladó Vizcarra,
no dije mucha prensa. Ok. ¿Vas a seguir visitando Toledo? Es que es una cuestión de humanidad, muy poca gente lo visita. Mira, la particularidad que tiene él, Pedro Castillo y Ollanta, es que sus familias están fuera. Y es triste, ¿no? Bueno, el caso de Toledo, porque la señora quiere estar fuera. Claro, bueno. Quiere ponerse derecho en el Perú. Las otras se han ido al Perú. También. Sí. Bueno, como tú dices, es un tema de humanidad. Totalmente de humanidad, ¿eh? Y vamos algunas personas. Más bien respeto y agradezco que seas transparente, sincero en contarlo. Es parte de tu relación personal que tienes con él. Mucha gente lo aceptará, otra gente no. Yo no puedo dejar de ser agradecido, me dio oportunidades políticas, ¿no? Ahora, separo completamente una cosa de la otra, ¿no? Yo me imagino que con él no se puede hablar de política, de lo que ocurre hoy en día. Creo que su cabeza ya está en otra cosa, ¿no? Es que, por otro lado, las limitaciones que tienen en información dificulta eso. Claro. Y... Pero me imagino que hablas más de su estado de salud, su situación personal. Mira, una persona que me dio, y puedo decirlo, ¿no? Porque es una cuestión de humanidad. En una oportunidad estoy conversando con Keiko y Keiko me dice, Juan, visítalo a don Alejandro. Nadie lo visita. O sea, eso también demuestra la humanidad de Keiko, ¿no? O sea, uno puede ser rival, adversario, pero no llegas pues con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Por eso, mira, yo desprecio a Martín Vizcarra porque es un traidor en todo el sentido de la palabra, pero sin embargo no tiene por qué ir a Canto Grande, ¿no? O a Ancón, ¿no? Que vaya a Barbadillo, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de ensañamiento. Y aún más, yo estoy dentro de los que pidió y defendió el indulto en el Pleno del Congreso de Alberto Fujimori y que me llevó a una serie de cuestionamientos. Entonces, ¿por qué? Porque soy consciente de que es una persona 85, 86 años y no puedes permitir pues, que muera en la cárcel. O sea, ya no se puede llegar a un nivel de ensañamiento así. Don Juan Cheput, ya veo que va a tener una campaña bastante animada respecto de este y otros temas. Antes de pasar al espejo, sí quiero preguntarte acerca de la izquierda, porque como analista político también, como hombre vinculado a la política, el año 2021 ganó un candidato de izquierda. Tenemos hoy una presidenta que es consecuencia de esa plancha, de esa fórmula presidencial. ¿Cuál será el futuro, las posibilidades que tiene la izquierda en esta campaña que viene? Yo creo que ¿Cuál es tu lectura política? Mira, yo tengo un hecho es que a mí me entrevistan de muchas radios de diversas regiones. Hoy día mismo me han entrevistado de una radio puneña, Yarabí, y ellos piensan que el gobierno de Dina Boluarte es de derecha. Y yo no creo, como dicen algunos, que el efecto Bolivia vaya a tener algún efecto. Nunca ha sido así, ni antes ha estado Banzer, el mismo Paz, y Bolivia siempre ha sido radicalmente un sur muy vinculado a la izquierda. Yo no creo que el apoyo vaya por el lado de Alfonso López Chau. No le veo en estos momentos una capacidad política como para poder levantar. Creo que al final van a animar a Verónica Mendoza. ¿Por encima de Vicente Alanoca? Por encima de Vicente Alanoca. Yo creo que es el candidato, digamos, mira, al que Verónica Mendoza ha auspiciado. Hay dos cosas que yo reconozco en la izquierda. La capacidad de reconocer su error y modificarlo son recontra pragmáticos, y luego la amalgama ideológica, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, si dicen, no, este no va, pues lo cambiamos. Y no se hacen faltas. No hay compromisos, no hay cosas por el estilo. Y se va el respaldo a lo que le pueda significar a ellos mayores oportunidades políticas. No es como en la derecha, ¿no? Que hay egos, yo no renuncio. Ahora, pero Verónica Mendoza también es ya le fue muy mal el año 21, le fue muy expectante el 2016, peleó la entrada a segunda vuelta con PPK, por muy pocos votos lo perdió. El año 2021 le fue pésimo y no sé cómo le iría ahora. Por supuesto que eso está en manos de los electores. Mira, yo creo que ellos tienen oportunidad. Pero, ¿habrá un candidato de izquierda en la segunda vuelta, crees tú? Podría haber, porque mira, va a estar tan disperso el asunto que con 12, 14 puntos tranquilamente pasas. Y ellos tienen la amalgama ideológica, como te he dicho, que no la tiene la derecha, donde hay distintas formas de ver el país, ¿no? Que al final no pueden sintonizar en ninguna. Entonces, esas posibilidades las tiene la izquierda. Ahora, posibilidades también de formar una mejor plancha. Hay mujeres interesantes, algunas no van a estar por cuestiones de maternidad, pero en el debate tienen potencia de primer nivel, potencia política de primer nivel en materia del debate. Tú tienes a gente como Indira Wilka, que yo he sido colega en el Parlamento, y es una mujer muy, muy hábil en la polémica e inteligente además.
La misma Marisa, que espero que vuelva al ruedo, Marisa Marisa Glave, Glave, dices tú. Ajá. claro, una persona muy, muy sólida conceptualmente y valiente, ¿no? Sigrid, una vez me criticaron a mí porque yo dije, me gusta el estilo de Sigrid. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente yo creo de que si tú defiendes con convicción y piensas en tu electorado y no lo defraudas, estás haciendo política. Pues, o sea, ¿qué quieres? Que se vaya al frente y diga lo que los otros quieren. Ahora, lo que sí ves factible es que si Vicente Alanoca no prende, no camina, la candidata puede ser Verónica Mendoza. Claro, y yo veo que ellos están en estos momentos meditando en relación a eso y no se harían, como te digo, mayor problema. Bueno, Juan Sheput, como nos ha demostrado, es bastante ecuménico respecto de sus amistades y sus recomendaciones políticas, porque tiene amistades y tiene buena llegada, nos ha contado a lo largo de esta entrevista con actores del APRA, de la izquierda. Bueno, seguramente eso lo vamos a hacer en las próximas semanas. Pero vamos a ver qué tal le va al espejo, así que vamos con él al espejo para saber qué piensa él y el espejo respecto a esa candidatura al Senado que viene cocinando. Así que vamos para allá. Ya estamos con Juan Sheput ante el espejo. La gran pregunta, Juan, que se hacen muchos, si vas a ser candidato al Senado, tal como nos has comentado, ¿qué quieres o qué crees que deben ver los peruanos cada vez que te vean en campaña? Bueno, me gustaría que vean a un político de convicción, a alguien que toda su vida ha estado dedicado a este oficio que considero como una profesión y que lo fundamento en mi amor y el cariño al país. Yo creo que no se puede hacer política si no amamos a nuestro Perú, lo conocemos, lo entendemos y buscamos que todo nuestro esfuerzo esté dedicado a mejorar. Políticos que ya tuvieron algún cargo, ha sido ministro, ha sido congresista, deben tener una segunda oportunidad. ¿Por qué? Sí, yo creo que evaluar la trayectoria de las personas es importantísima, pero en esa evaluación no podemos autoengañarnos. Si las personas han tenido un camino correcto, pues claro que merecen una nueva oportunidad. Y si no lo han tenido, pues yo creo que no es tiempo de que estemos dando la otra mejilla o perdonando. Evaluemos trayectorias, indiscutiblemente, pero tampoco demos segundas oportunidades a quienes no lo merecen. Y de llegar al Congreso, ¿cuál sería tu principal asignatura? ¿Cuál sería tu primer compromiso? Yo creo que la educación. Yo creo que en estos momentos hay una población juvenil que no está recibiendo los beneficios de una educación a la altura de la cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial. Las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, los mecanismos de ciencia como profesiones estratégicas para lo que se viene están completamente descuidados. La juventud va a ser mi norte si es que regreso al Congreso. Y la del estribo, mirando fijamente al espejo, ¿es Carlos Álvarez el presidente que el Perú necesita? ¿Estás seguro? Yo creo que tiene muy buenas actitudes. La principal, el temperamento y tener las cosas claras en lo que se refiere a un programa de acción vinculado a los problemas de la gente. Además, no sería el primer actor que tiene connotación política. Tenemos al mismo Zelensky enfrentándose a Putin. Los actores son la principal oposición a Donald Trump. Ser actor es una profesión más. Yo creo que si se le rodea adecuadamente de un Estado mayor, gente que lo aconseje adecuadamente, podría dar la talla. Bueno, el tiempo y la reacción que tengan los electores nos dirá finalmente cuál será el futuro de la candidatura de Álvarez y de la candidatura de Juan Sheput. En campaña nos volveremos a juntar en el espejo y analizaremos propuestas de manera mucho más puntillosa. Suscríbanse a nuestro programa y también en nuestro canal de YouTube. En el espejo vamos a tener estas y más entrevistas con candidatos y analistas de la política. Ha sido un placer, Juan, y ojalá que la campaña vaya por un derrotero que nos sirva a todos los peruanos más allá de cualquier escándalo. Muchas gracias. Gracias a ti.